los que toman decisiones. ¿Y qué lugar crees que ocupa también en el discurso político esta, pues sí, esta muerte o esta captura o este abatimiento, como le quieran llamar, de El Mencho, en, en la política interna del país? Estábamos viendo muy recientemente como los continuos señalamientos públicos hacia los cada vez más evidentes vínculos entre políticos de alto nivel y organizaciones del crimen organizado, financiamiento de campañas y demás. Esto también es una manera de la presidenta de dar un golpe sobre la mesa y decir, a ver, si estoy haciendo cosas o atraer el discurso hacia un solo lugar. ¿O qué otro uso político ves que le está dando el gobierno de Claudia Sheinbaum a este operativo? No, o sea, claramente ellos quieren dar dos mensajes. Uno es que el país está bajo control, eh, y ahí es donde uno tendría que definir control. Yo sí creo que por el momento la imagen está exacerbada, porque de hecho eso lo platicaba con otra persona hace rato. Poner un coche en llamas en medio de una calle para mí no me dice mucho. Es una señal de que los cárteles están enojados por esto que sucedió. Fantástico. Eso es lo que acaba de suceder. Eso no me dice la violencia de largo plazo que va a suceder, pero es un acto espectacular. Entonces es un acto con el cual pues, las organizaciones criminales lo que quieren dar es un mensaje de no estamos derrotados, ¿no? O sea, están mandando una señal de que ellos no se van a dejar y que van a seguir peleando, y van a seguir respondiendo, y fue una respuesta muy coordinada, ¿no? Para el gobierno, insisto, o sea, si esto es popular, le sirve. Para cualquier gobierno, ser popular es útil en términos electorales y en términos políticos también. Un presidente con baja popularidad es un presidente que no puede hacer cosas. Entonces, en eso sí le sirve. En términos de corrupción y crimen organizado, es que, como yo diría el clásico, esa es otra ventanilla. Y esa ventanilla se llama Fiscalía General de la República. Y esta no se trata Ah, de esta ventanilla. O sea, si es responsabilidad de alguna autoridad de México de resolver el tema de corrupción y crimen organizado, campañas, etcétera, esa es la Fiscalía General de la República. Si es un tema de financiamientos, es la Fiscalía General de la República con la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. Eso no es lo que está pasando aquí. Eso lo que está diciendo es podemos detener a un cártel muy poderoso y ese es todo el mensaje. Eh, entonces, le está mandando la presidenta Sheinbaum un mensaje a otros actores de la clase política. No, o sea, mandar un mensaje, y yo insisto, el mensaje, los dos públicos de ese mensaje es la población mexicana, diciéndoles tenemos esta capacidad, y el gobierno de los Estados Unidos. Los demás no se les dirigió el mensaje. Entonces, si hubiese habido, y voy a poner un caso muy clásico, que es cuando Felipe Calderón detuvo en su gobierno a 15 funcionarios públicos del gobierno de Michoacán por ahí de 2010-11, en que detuvieron a funcionarios del gobierno de Leonel Godoy, entonces gobernador de Michoacán, y a varios presidentes municipales, etcétera. Bueno, ese sí es un mensaje clarísimo, ¿no? O cuando Peña Nieto, ellos mandan a detener a Fausto Vallejo y quitan al gobernador de Michoacán en ese entonces, pues ese sí era un mensaje muy claro, ¿no? Ese mensaje no ha existido en este sexenio, y no sé si en el pasado, no parece ser. Pero bueno, o sea, por eso yo diría, esto es ventanilla diferente, ¿no? O sea, si otros actores políticos y los medios lo quieren leer, como yo le diría, quieren leer las hojas de té de otros temas, es eso, es leer las hojas de té. Aquí hay dos públicos y hubo un solo objetivo y ese fue. Otros temas, siguientemente. oye Raúl, entonces, si te entiendo bien, la operación, lo que haya sucedido, este nuevo capítulo de la guerra contra el narco, que creo que ya es mucho más claro hablarlo en ese sentido, ¿es una operación electoral? ¿Es una operación No, diplomática con los Estados Unidos? sí, Y, más o sea, diplomática. electoral no en términos ¿Quién de, gana las siguientes elecciones? de lo convencional, sino en términos de un mensaje para No, la ya iban a ganar. población. ¿Eh? Llevan a ganar las siguientes elecciones. O sea, Morena no ha bajado las encuestas, pero no, a ver, no sé si en el cálculo de la presidenta eso estaba.
Lo que sí me queda claro es que satisface una presión del gobierno norteamericano. Ok. Que pueda tener buenas consecuencias de opinión pública para el gobierno, pues también. Si eso fue parte de la decisión, no lo sé. Ok. Y nada más para regresar a otro puntito que tocaste. Tú, evidentemente, no lo puedes pronosticar ni nada, pero si lo entendemos desde la perspectiva de lo que sucedió en Sinaloa este año, por ejemplo, y a finales del año Claro. pasado, este es un efecto dominó que generó la captura del Mayo, la captura del Chapo, etcétera, ¿no? Tú, si te estoy entendiendo bien, podrías más o menos intuir que se podría repetir la situación en las regiones controladas por el cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, aquí justo es la pregunta esa es la pregunta del millón. ¿Cuál es el plan del día siguiente? ¿No? Porque muchas veces suceden operaciones militares que tienes el objetivo primario y luego tienes que tratar con las ramificaciones de tu decisión primaria, ¿no? Es decir, eh, voy a poner el ejemplo de Irak, ¿no? O sea, llegaron, tumbaron a Saddam Hussein y al día siguiente era como, ¿y ahora qué hacemos, no? O Rusia que intentó tomar Ucrania de un jalón y no pudieron, entonces pues ya llevan atascado ahí 4 años. Es decir, el problema de todo conflicto armado es que tienes que estar preparado para el escenario en que, ¿cuál es el siguiente paso? Yo lo que esperaría, o al menos sería lo más inteligente, es que si vas a comenzar a hacer una operación tan dura contra un cartel, comiences a ir por más mandos y más controles, etcétera. Eso hizo el gobierno de Felipe Calderón en 2011 y lo concluyó el de Peña Nieto, que es perseguir a todo el liderazgo de los Zetas. Entonces se puede hacer y probablemente sea la mejor decisión. O sea, ya que de una vez ya lanzaste los dados, pues ya le apostaste, pues cárgale todo. Entonces lo que tendremos que ver en estas semanas y meses es si comienzan a hacer este tipo de cosas. Aunque justo la pregunta es, que para mí siempre es la pregunta es, ¿para qué? ¿Te quieres desmantelar el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Para qué? ¿Para detener el tráfico de fentanilo en Estados Unidos? Ok. Entonces, eso es parte de, si ese es el objetivo, ok, veamos. Pero justo en 6 meses, en 8 meses, un año, 2 años, lo que habría que ver es, ¿está llegando menos fentanilo a los Estados Unidos? No lo sé. Puede pasar, ¿no? O sea, puede pasar que detienes el tráfico y de pronto se desploma una parte del fentanilo porque ellos eran los que se encargaban de una buena parte del tráfico de drogas de fentanilo. Pero eso no quiere decir que pueda haber otras organizaciones que tomen ventaja de los espacios que ya no ocupe el cártel Jalisco Nueva Generación conforme lo vayan desmantelando. Es decir, no es el primer cártel que desmantelan. Aquí ya hay muchos. Hay un cementerio de cárteles en la historia de México que ya no existe. El cártel de Guadalajara, pues ya no hablamos de él. El cártel Milenio no existe. Los templarios ya no existen. Los Zetas, como los conocíamos, ya no existen. El cártel, lo mismo Sinaloa ya no existe como pensábamos que existe. La pregunta es cuál va a ser el siguiente y si ya tienen planeado qué hacer. Ahí sí, no sé. Eso dependerá más del plan que traiga Omar García Harfuch, el general Trevilla, el secretario de Marina. Es decir, eso está más en manos de ellos, pero esperaría que sí lo tengan planeado. Y si no lo tienen planeado, sería muy bueno que se pusieran a plan. Es el momento. Ahorita que mencionabas que es más o menos el mismo actuar de Felipe Calderón y que siguió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, hace poco leía un periodista que decía que quizá la estrategia era la correcta, pero en las manos incorrectas. ¿Tú crees que el general Trevilla, Omar García Harfuch pudieran ser las manos correctas para esa estrategia? Es que justo yo no lo puedo, no tengo ese gusto de personalizar porque no creo que la estrategia sea la correcta al final, que es tratar nada más de perseguirlos sin tratar de el tema principal que es la demanda de drogas por parte de los consumidores de los Estados Unidos y el tráfico de armas que llega de los Estados Unidos para México. O sea, esos son los dos problemas estructurales detrás de todo este embrollo. Okay. Si no se resuelven esos dos, puedes tener a un muy buen funcionario, muy bien orientado, muy bien capacitado, puedes tener a la mejor línea de funcionarios
El problema no es el funcionario, es que la premisa es que puedes resolver el problema de las drogas y del tráfico de armas solo con detener líderes y desmantelar cárteles. O sea, ya llevamos cuánto en esto, estamos 2020, o sea, ya llevamos casi 20 años, un poco más de 20 años en esto. Y pues sí, quizás podrías decir tal persona o tal no, persona está bien, está mal. Yo recuerdo mucho, porque esto es sexenal. Por eso digo que el problema de pensar a México como por sexenios es que todos los sexenios se repite lo mismo. Recuerdo mucho cuando se decía, no, Manuel Mondragón va a ser el que va a resolver el tema, porque es un personaje muy experimental, gobierno de la Ciudad de México, que lo hace muy bien, ni tal. Decíanlo, o sea, también cuando en el sexenio de Calderón, pues esa era la idea de Genaro García Luna, porque Genaro García Luna había sido uno de los constructores de la Agencia Federal de Investigación y de la Policía Federal Preventiva con Cedillo. Entonces, quien era el mejor funcionario de la época era él. Yo no estoy diciendo que le va a pasar lo mismo a Harfuch, que él no. Pero yo lo que estoy diciendo es, cada sexenio tenemos la misma narrativa y tenemos los mismos resultados, que es una tasa de homicidios de por encima de los 25 homicidios por cada 100,000 habitantes por año. Y al día de hoy no ha bajado en ningún país del mundo el número de muertes por sobredosis o el número de personas enfermas por consumo de drogas, que ellos yo vería como los dos objetivos principales, ¿no? Si lo veo desde una perspectiva de que pues, a quien hay que proteger es a la gente. Y en realidad el problema ha ido empeorando progresivamente. Puedes hacer golpes muy buenos que te pacifiquen regiones. Eso sí puede pasar. Eso pasó en Michoacán. O sea, se metieron, quitaron al gobernador, metieron al ejército. Y sí, por un rato Michoacán estuvo pacífico, pero el problema es que es un juego de guacamole, ¿no? Le pegas a uno y el otro ya te salió por el otro lado. Porque la fuente de dinero y de recursos y de motivación detrás de esto es la prohibición de las drogas. Y pues quien es el enforcer principal de la prohibición de las drogas es pues nuestros vecinos del norte. O sea, tú dirías que la única estrategia que podría detener esta línea constante de guacamole, como dices, de líderes, cárteles, kingpins y demás, sería, por un lado, atender los problemas estructurales, o más bien, exclusivamente atender los problemas estructurales, es decir, tráfico de armas, tráfico de drogas y el tráfico de drogas en el consumo. Súper engarzado con el consumo y con la legalización de las drogas, ¿no? O sea, esa con es la la regulación, única, sí. la regulación, ¿no? Y esa es la única estrategia que tú ves viable para evitar la llegada de un nuevo Mencho, un nuevo Mayo, un nuevo Chapo, un nuevo Arellano, etcétera. Sí, aunque soy muy pesimista sobre eso. Me encanta. O sea, lo siento. O sea, me encantaría decir que, porque, o sea, te lo voy a decir como un académico que llevan esto, pero, o sea, los que somos académicos de estos temas, los que somos gente de sociedad civil también, que llevamos muchos años, lo decimos una y otra vez. Y claro, como que cada sexenio se olvida en que hacemos una crítica fundamental a la base de esta política, que es una idea. O sea, es decir, nuestra crítica se da a una idea, es a la prohibición de drogas. Y la segunda es a la desregulación de las armas. Esas son las dos ideas que hemos estado combatiendo sexenio tras sexenio. Y perdemos esa batalla. La intentó Javier Sicilia en el sexenio de Felipe Calderón. Se intentó a partir del momento de Ayotzinapa. Se intentó muy fuerte. Y de hecho pensamos que había una oportunidad con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y tampoco funcionó. Entonces, ¿por qué? Porque tienes a los Estados Unidos arriba. Entonces tendría que haber un cambio muy profundo en la visión norteamericana del tema. Yo pensé quizás que las muertes por fentanilo podrían llevarles a reflexionar si realmente esa era la estrategia, sobre todo porque las muertes de fentanilo están muy concentradas en poblaciones blancas de clase media baja de los Estados Unidos, Sí. porque usualmente la crítica, o al menos la manera racializada de ver las drogas allá en Estados Unidos es que si morían los pobres, los marginados, las poblaciones negras, por ejemplo, en los Estados Unidos, pues no eran, o sea, sí era un problema, pero no era tan grave. Pero ahora como afecta a estos otros grupos, quizás iba a haber más atención. Pero pues claramente
la mano dura, la idea de la mano dura nunca es muy difícil de combatirla. Y también hay fuentes domésticas que la sostienen, ¿no? Que es pues sí, la gente le gusta la mano dura. Y yo lo digo con pesar, ¿no? O sea, si uno ve las encuestas en todo el mundo, de hecho hay un libro muy reciente de otros dos cuates, Gabriel Rosen y, se me olvida el otro nombre, Sebastián Cutrona. Está en inglés, pero se llama Mano Dura Policies en Latinoamérica y tiene un capítulo por cada país de América Latina y es igualito. En todos los países de América Latina, todos tienen presión de los Estados Unidos, la opinión pública apoya la mano dura, y entonces tienes soluciones extremas como la de Bukele, pero esto sucede en Bolivia, sucede en Argentina, sucede en toda la región. ¿Por qué? Porque somos una región que tiene las condiciones para ser productoras y pasos de distribución de drogas. Es nuestra desventaja pues ser productores o distribuidores, bueno, ser que haya ciudadanos en nuestros países, nosotros, no ustedes, yo, ciudadanos de pie. Quizás su dealer, sí, pero los demás no. Los demás todo, o sea, todo tranquilo. Hace tanto que lo veo. ¿Cómo estarás? El Un dealer, saludo al Manotas, esperemos que esté saludable. O sea, el dealer Cartel. sí está en esa cadena, los otros demás no, pero, o sea, pues claramente estamos atrapados ahí. Y ha habido intentos, por ejemplo, de cuestionar este tipo de políticas a nivel internacional. Por ejemplo, hubo una conferencia de la ONU para cuestionar los tratados que sostienen la prohibición de drogas. Se le llamaba UNGAS, que se sucedió en 2016. Y la ONU apenas reconoció que también era un problema de salud pública, lo cual es ya un avance, pero muy pequeñito. Ya hubo el año pasado en Viena, en la Comisión de las Naciones Unidas para los Estupefacientes, hay un organismo de Naciones Unidas para todos, se los juro. En este organismo de Naciones Unidas, ya hubo un avance en discutir las consecuencias sociales de la guerra contra las drogas en el mundo. Ha habido un reporte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los efectos de la prohibición de drogas en los derechos humanos. Y Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, pues está en la Corte Penal Internacional por las ejecuciones extrajudiciales durante su guerra contra las drogas en Filipinas. Entonces, hay señales, pero son tan lentas que así, o sea, yo también entiendo que lo que digo, mi solución de política es muy difícil porque implica que tienes que tener gobiernos que se lancen a un esfuerzo diplomático que es confrontarte con el gobierno de los Estados Unidos. Y claramente, al menos con la administración Trump, no veo que eso se pueda hacer. Se podía con la administración Obama y los Biden, se podía hablar de estos temas. Con los republicanos no se puede hablar del tema. Entonces, mientras haya un republicano en la Casa Blanca, yo veo muy difícil que esto se mueva. Y cuando hablas de lo que se tiene que hablar con esos gobiernos estadounidenses, estás hablando de regulación de armas y regulación de drogas, que son temas tabús en Estados Unidos. Súper. El tema de armas en particular es un tema donde, si ustedes han visto el gobierno, yo creo que ese sí ha sido un cambio para bien. Desde el gobierno anterior, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, se puso muy dura metiendo demandas contra las armeras de los Estados Unidos, diciendo pues esencialmente que las armas que se pierden en Estados Unidos o se trafican de Estados Unidos y llegan a México afectan a la vida de los ciudadanos mexicanos, cosa que es total y completamente cierta. Según lo que entiendo de los decomisos de armas que hace la Sedena y Semar, esos son datos públicos que se han encontrado en muchas solicitudes de información pública, casi el 70-80% son armas que vienen de los Estados Unidos, o sea, que la matrícula viene de los Estados Unidos, no son... Y otro cacho son armas perdidas de las agencias de seguridad mexicana, porque sí, se te puede perder una pistola en México, porque sí, claro, cómo no. Se olvida. Pero... Se deja atrás. Uy, se me olvidó ahí en la cajilla. ¿Alguien Ahí vio se me mi olvidó. metralleta? Bueno, en fin. Bueno, a Se ver. me olvidó una AK-47 en el metro. Una más. Imagínense. Diablos. Imagínense. Pero, o sea, justo aquí se ha intentado, se ha hecho ese esfuerzo, pero lo que necesita pasar es algo que hizo, de hecho, la administración Clinton. Los Clinton metieron una ley que prohibía la venta de armas de asalto al público norteamericano. Porque imagínense, esa es una dificultad en los Estados Unidos, detener el tráfico, la venta de AK-47.
O sea, si ustedes van a los Estados Unidos, van a Texas, a donde ustedes quieran, porque cada estado tiene su regulación en los Estados Unidos. Eh, sí, pueden ir a un Walmart y comprarse una AK-47, si la venden. O sea, yo recuerdo al niño cuando fui a McAllen, o sea, cuando vi una armería completa en Walmart, yo estaba así como, esto es irreal, es surreal, no sucede en ninguna otra parte del planeta Tierra. Eh, pero claramente esto es un tema que está muy polarizado en los Estados Unidos y no hay, y lo que tendría que ver, la solución real sería reformar la segunda enmienda de los Estados Unidos o prohibir las armas de asalto en todos los Estados Unidos, pero hasta que los demócratas no tengan una mayoría absoluta en el Congreso no lo van a lograr, porque el Partido Republicano está apoyado por los grupos de propietarios de armas y pues apoyados por la industria armamentista. Entonces yo estaría más, y yo creo que eso sí fue un gran acierto del gobierno pasado, del gobierno de López Obrador y del canciller entonces, Marcelo Ebrard, era las armeras son parte de quienes deberían ser un objetivo. Ahí yo pondría mis baterías. Hay que poner las baterías en las armas, hay que poner las baterías en una aproximación totalmente diferente al problema de drogas. Hay avances pequeños, pero sí, es un tema que requiere mucho esfuerzo. Mientras tanto, en México lo que hay que hacer es tratar de hacer políticas un poco de pacificación regional, de diálogo informal con organizaciones criminales. Incluso se pueden hacer operativos donde reduzca su capacidad en cierta cosa y les mandes una señal clara de, ¿saben qué? Ciertas actividades sí, pero dejen de extorsionar a la gente en sus pueblos y de subirles el precio a la tortilla y el huevo. O sea, hay muchas cosas que sí puedes hacer. O sea, y sí hay cierta credibilidad a la idea que dice el general Trevilla, ¿no? De decir, necesitas restablecer la presencia del Estado mexicano en ciertas cosas. Sí, sin lugar a dudas. O sea, hay partes del país que no son transitables. Eso no quiere decir que la solución a todo es violencia o usar la fuerza, pero sí implica, el problema es cuando te quitas a ti la posibilidad de regular las drogas y te quitas así la posibilidad de regular las armas, o sea que son los dos problemas que tenemos, te quitas dos instrumentos del manual de la caja de herramientas que tiene el gobierno. Entonces, cuando dices las drogas están prohibidas, no hay otra manera de pelearlas más que con armas, te estás quitando instrumentos. Mi llamado es pónganse los instrumentos de vuelta a las manos, ¿no? Y hay maneras, hay gobiernos que han logrado hacer ciertas cosas, pero requiere también de pensar fuera de este paradigma que es el paradigma de las drogas son malísimas y lo único que hay que hacer con ellas es evitar que lleguen a tus hijos, como decían los esposos de Felipe Calderón. Es como de, lo siento mucho señora, que está muy preocupada por sus hijos, pero sus hijos ya están metiéndose drogas. O sea, ese es lo peor de todo. O sea, le informo señora que no importa cuántos menchos detengan, su hijo se va a meter piedra si encuentra piedra. O sea, porque es muy fácil encontrar, o sea, se va a meter heroína, se va a meter lo que sea, porque es muy fácil de obtener, porque ese es el fracaso de la política de fuerza contra las drogas, que es que no he escuchado nunca un caso de qué difícil es. O sea, hicimos el chiste de hablarle al dealer, pero eso habla también de lo paradójico del fracaso de la política. Claro. Que les aseguro que no hay ciudadano de México que si no se esfuerza un día, no encuentre un dealer. Igual en los Estados Unidos, igual en Europa, igual en Australia, igual donde sea. Y ese es el fracaso total. Si has dedicado más de 80, te has dedicado más de sí, ya vamos para 70, 80 años desde el gobierno de Nixon. Vamos a usar la policía y el ejército contra ellos. Y después de esos 80 años sigue siendo igual de fácil conseguir drogas. Creo que hay algo de problemático en la política. Oye, Raúl, y mencionabas hace un segundo que sí tienes a la mano ciertos ejemplos, aunque no tal cual, me imagino que no el ejemplo ideal, pero ¿tienes algún ejemplo que nos quisieras compartir en términos de otro enfoque, otra política que tú consideres cercana a lo exitoso? Sí, claro. De hecho, hay un libro que se llama Making Peace in Drug Wars de Benjamin Lessing. No sé si ya lo traduzcan al español, espero que lo traduzcan algún día. Es un fantástico libro donde hay 3 casos. Uno es el mexicano,
No. El ¿qué? mexicano es Monterrey. Ya necesita un epílogo. Entonces. ¿Recuerdan cuando hubo esta estrategia de seguridad en Monterrey? Ujú. Donde los empresarios locales Se dedicaron a cazar zetas, ¿no? se dedicaron a meter dinero, fondear a la policía local, Ajá. al menos crear ciertos corredores de seguridad, aliarse esto, hacer policía comunitaria. Es decir, hubo una parte de serie de actividades donde además lo que decidió el gobierno es, en lugar de hacer detenciones a diestra y siniestra, la solución fue esencial y sencillamente saben que vamos a ser muy quirúrgicos con las operaciones policiales, ¿no? Entonces, en lugar de, pues, a usarlas a diestra y siniestra. De hecho, hay un paper muy famoso del CIDE de 2011 de Alejandro Madrazo, Jorge Javier Romero y otros, donde usaron una famosa base de datos de enfrentamientos, donde se dieron cuenta que más del 60% de los enfrentamientos, si el número no me equivoca, eran accidentes. O sea, Sí. que iban patrullando un día y se los encontraron. O sea, literal. O sea, no hay una estrategia detrás de cómo habían los enfrentamientos con los cárteles. Era como de, pues ahí patrulla y a ver si te los encuentras. Esa era literalmente la idea en Sexenio Calderón. Una. Dos, en Brasil hubo una política de intervención y mediación con los Comando Verde en las favelas de Río de Janeiro. Lo que se hizo esencialmente es que había empleados, trabajadores que no eran necesariamente de la policía de Río de Janeiro, pero eran mediadores, los cuales entraban en ciertas zonas de las favelas y ya al entrar a las favelas hablaban con los líderes de ciertas favelas y trataban de negociar de, ok, ustedes hacen este tipo de cosas, dejemos que los ciudadanos puedan pasar en paz esto y esto y esto, ¿no? Entonces había procesos también en que ellos mediaban los conflictos entre dos pandillas en las favelas y funcionaban bastante bien. Y hubo una reducción de la violencia en Río de Janeiro. Otro caso fue el mismo caso de Colombia, porque también al enfrentarse a la guerrilla y enfrentarse a los cárteles, una de las cosas que comenzaron a hacer los gobiernos, creo que fue el gobierno de Pastrana, fue tratar, no, ahorita no lo recuerdo de memoria, era tratar de intervenir con ciertas organizaciones y decirles, a ver, tú para acá no, acá para acá no, o sea, como tratando de organizar el comercio y también tratar en esta intervención en ciertas comunidades, sobre todo en Cali, de decir, bueno, ustedes evitémonos conflictos entre pandillas y fue funcionando. El problema o la paradoja que dice Lessing es que estas políticas fracasaron no porque estuviesen mal, sino porque de pronto pasó un evento desafortunado, una matanza, etcétera, o que también es culpa de los cárteles, sin lugar a dudas, ellos tienen mucha responsabilidad, o hubo presión pública o los medios espinearon la idea de que esto es terrible y entonces el gobierno se vio presionado a usar fuerza otra vez. Entonces todo el esfuerzo que se había creado se perdió. En Estados Unidos hay muchas iniciativas de mediación de conflictos. Entonces metes a expandilleros a mediar conflictos entre pandillas, porque ellos saben muy bien cómo hablar con ellos, ellos tienen la experiencia, son expandilleros, entonces hablan con ellos y tratan de mediar los conflictos. Entonces hay muchos ejemplos de mediación informal que pueden hacer las autoridades. Incluso en casos de guerras civiles, puedes usar un poco de fuerza, detener a las organizaciones en cierto nivel de cómo están operando y posteriormente, ya que estén debilitadas, traerlas a la mesa de la negociación. Pero toda esta perspectiva requiere, por ejemplo, tener herramientas. En Colombia usaban la reducción de penas para ciertas personas, ¿no? Eso es una cosa que ha sido muy clásica a las autoridades de justicia, que es reduces penas, les ofreces, oye, tienes 30 años, te voy a dar 15, si me ayudas con esto, ¿no? Pero claro, el problema es que la mano dura o la idea de la mano dura va al contrario, que es decir, no, súbele las penas. Súbele a 150 años. Es como de, o sea, a menos que les pongamos respirador y les transfiramos el cerebro a cuerpos biónicos, no tiene ningún maldito sentido hacerles sentencias más allá de los 50 años. Pero
recuerdo mucho cuando cierta parte política de México decía pena de muerte y secuestrados asesinos. Es como no hay ninguna evidencia en el mundo que la pena de muerte reduzca el crimen. No hay ninguno. O sea, si ese fuera el caso, Estados Unidos sería más pacífico que Europa. Y Europa, que no tiene pena de muerte en general, casi todos los países, es más pacífico que Estados Unidos. Entonces, en fin, lo que estoy diciendo es, hay una caja de herramientas. El problema que esta caja de herramientas requiere es que la sociedad veamos que la única solución a estos problemas no es la violencia. Y eso es lo complicado. Y entonces dices que en México el único caso que está registrado en este libro, por ejemplo, en términos de estuvimos a un pasito de tomar una buena decisión, es en Monterrey, lo cual arde un poco. Pero, sí. Y Ciudad Juárez también. Ciudad México Juárez. Y Ciudad Juárez, en esta política... Sí, todos somos Juárez, lo recuerdo muy bien. ¿Y eso? Porque justo fue al final Sexenio Calderón, imagínense. Y son políticas más bien de reforzar financieramente a las organizaciones policiales, de mediación y de, pues básicamente negociación. Y de usar la violencia, ¿no? Y usar los instrumentos, incluso la violencia, pero de manera muy estratégica, no usarla quirúrgica, como decías hace un momento. Sí. Okay. Sí, entonces... Por eso mi pregunta, cuando les decía hace rato, yo espero que tengan un plan después de detener al Mencho de qué va a pasar después. Porque es una muy buena oportunidad o una de tratar de bajar la intensidad de la guerra contra las drogas en México, o pues, si no hay el plan, pues va a haber otros conflictos, ¿no? Pero sí, eso depende mucho. Claro, yo no sé nada porque... Yo soy un simple ciudadano, entonces quienes reciben los reportes de inteligencia pues son los que están tomando decisiones, ¿no? Claro. Pero eres sociólogo de la guerra, lo cual suena cabrón. Muy cool. Con todo respeto, Raúl, pero suena cabrón. Ser sociólogo de la guerra... Sí, pero es que... O sea, pero no lo único que hago es leer historia, hacer entrevistas y hacer tablas estadísticas. O sea, suena... O sea, ponerlo así... mi trabajo es mucho menos fancy cuando ya lo haces. Sí suena, o sea, sí suena chido, pero no es tan... Oye, pero no es tan sofisticado. Y desde esa perspectiva de chidez y de sofisticación frente a los legos, porque para mí sí es así como de, oh no, me quito la gorra. Cuando empezaste a ver los reportes del 22 de febrero y de repente estaban estallando coches en... pues básicamente el 40-30% de todo el país, cuando estaban cerrando carreteras, etcétera. ¿Cómo lo leíste desde esta perspectiva de sociólogo de la guerra? Pues te voy a usar otro sociólogo que se llama... Hay uno muy famoso que se llama Diego Gambetta. Y hay varios como que los que estudiamos... Unos que estudian terrorismo y crimen organizado. Y Diego Gambetta... Él hizo un libro fantástico, que es lo que a mí me encantaría hacer, que no puedo hacer, que es, él checó todos los juicios que hicieron contra la mafia siciliana. Entonces, él checó todos los récords, todos los juicios, todo lo que se dijo ahí, y a partir de ello hace su libro que se llama La mafia siciliana. Y en ese libro lo que te dice es, lo que hacen las organizaciones es mandar señales. Es decir, a diferencia de un empresario, a diferencia de un gobierno, no puedes nada más sacar un comunicado de prensa y ya, ¿no? O hacer una conferencia de prensa. No, digo, sí lo hacen. Sí lo hacen, pero lo hacen con mantas, ¿no? Generalmente acompañadas con cuerpos. Entonces, justo, para ellos ellos están mandando mensajes. Entonces yo así es como siempre leo esto, es las organizaciones criminales mandan un mensaje y el mensaje que le están mandando al gobierno, porque el mensaje es para el gobierno, no hay, es esencialmente decirles, ¿saben qué? No, sabemos lo que están haciendo, los vamos a tratar de detener y además estamos muy bien organizados y muy bien coordinados y les podemos además hacer la vida de cuadritos en su objetivo, que el objetivo de todo gobierno es proteger a los ciudadanos. Entonces, también es para obstaculizar al gobierno. Es el mensaje que le están enviando al gobierno, pero al final el gobierno lo pudo estabilizar. O sea, hoy ya no hay. Por eso también
Y además es un acto espectacular. Mm. Porque cuando haces un acto con esta espectacularidad, igual, suena espantoso, pero es lo mismo que cuando dejan cabezas o cuelgan cuerpos, etcétera. Es que eso es lo que quieren. Quieren crear shocks para que la población, los ciudadanos digan no le creas al gobierno, etcétera, no salgan, etcétera. Es decir, están mandando mensajes para que sus intereses reinen aquí, ¿no? Entonces le están mandando un mensaje al Estado mexicano diciéndoles, te vas a meter en una guerra con nosotros, venga, ¿no? O sea, se están echando el flete y lo que están diciendo, estamos listos. Y estamos listos en todo el país. Y exacto, ¿no? Están diciendo, aquí es donde nosotros podemos operar. Pero también, hacer conflictos, hacer guerras es costoso. Puedes hacer bloqueos 1, 2, 3 días. Recuerdo cuando intentaron, una de las tantas veces que intentaron detener al Mencho, porque esta es como la cuarta, ¿no? Como la quinta, ¿no? Porque además cada ciclo de 6 meses era como de, lo intentaron otra vez y otra vez escapó, ¿no? O sea, yo decía, bueno, a ver cuál es la buena. Pero en una de esas, recuerdo que bloquearon Guadalajara como unas 6, 7 horas. O sea, la gente que es de Guadalajara seguramente lo vio. Pero, o sea, no puedes mantener un bloqueo tantas horas. Porque hay que decirlo, sí, los cárteles son fuertes, sí son un ejército grande, sí tienen armas de alto poder, pero no pueden sostener un bloqueo de más de 12 horas contra el ejército mexicano. Es decir, el ejército mexicano sigue siendo una agencia muy poderosa. Entonces, yo nunca lo veo como una confrontación directa, lo veo como le están mandando un mensaje al gobierno. Y además, pues sucedió con el Culiacanazo también, o la detención del hijo del Chapo, uno de los hijos del Chapo, que fue, pues que trataron de evitar que se lo llevaran. Entonces, ese fue el objetivo. Y lo lograron a la primera, porque lo que hicieron fue, pues, estratégicamente tomar a la población local de rehenes. Y pues el gobierno tuvo que decir, ok, pues no, o sea, si voy por el hijo del Chapo o los ciudadanos de Culiacán, pues claramente tienes que elegir a los ciudadanos de Culiacán. Es decir, estas son tácticas armadas. No me sorprenden. Por eso a mí me preocupa más la violencia que es más sostenida en el tiempo, que es cuando ven que matan a un ministerio público, cuando de pronto hay un enfrentamiento entre varios de ellos en cierto lugar, esos me parecen que son actos todavía más, porque esa es la verdadera guerra. La verdadera guerra no son estos coches, y los oxos quemados. Es decir, está bien por mí. No quemen oxos, pero es decir, para mí es lo mismo. O sea, no quemen oxos, pero en comparación entre ciudadanos y oxos, la verdad es que creo que moralmente están ganando los ciudadanos sobre los oxos. Pero es bien apantallador. O sea, claro. Y es lo que quieren, es apantallar gente. Pero pues, a mí no. O sea, claro, espero no estar en medio de ese desmadre, pero o estar pasando por ahí. O bueno, si quería comprar algo en el Oxxo y estaba riendo, pues ya no pasaré por ahí. Qué pena, ¿no? Pero a mí me preocupa más, por ejemplo, que haya secuestros en ciertas carreteras, que en medio de una balacera un ciudadano quede atrapado, ¿no? Porque eso pasa muy seguido. Es ese tipo de violencia que a mí me preocupa más. Y eso es lo que tú consideras la verdadera guerra. Sí, claro. O cuando están persiguiendo. Esto es el acto espectacular. Lo importante viene en unas semanas. Oye, Raúl. Espero que no. Espero equivocarme. Pero espero yo equivocarme. Se vale que tú lo digas porque eres sociólogo de la guerra. Y aparte hace un ratito dijiste algo increíble que fue como de, soy muy pesimista. Pero, ¿no quieres escuchar decir eso a un sociólogo de la guerra? Sí, no, nunca. No es una buena noticia. No, pero, o sea, justo lo que, o sea, ¿cómo les pongo esto? Yo espero equivocarme de decir, quizás en el gobierno se le hizo bien, o puede haber otra. O sea, aquí hay 3 escenarios. Una es, se desata más violencia porque hay una disputa por liderazgo del Cártel Jalisco. Sí, claro. 2, no hay violencia porque el gobierno ha logrado, además de tener lugartenientes, y yo tenía una operación tal. Es lo que uno esperaría de Omar García Harfuch y del general Trevilla y toda la gente del Gabinete de Seguridad. O el tercer escenario es no pasa nada. ¿Eso qué quiere decir? Que el Mencho ya había dejado su sucesión armada y la organización va a seguir sobreviviendo. Entonces,
puede pasar. Porque de hecho eso es lo que pasó con el Chapo. Si recuerdan muy bien, detienen bueno, o sea, las 2 veces que lo detienen, no fueron 3, ¿verdad? Bueno, a su tercera detención, después de su segundo escape a la prisión, Dios. el cártel Jalisco el cártel de Sinaloa siguió operando como siempre. Ahorita vemos violencia porque quitaron al centro de poder del cártel, que era el Mayo Zambada. Entonces, quizás el Mencho era el Mayo Zambada del cártel Jalisco, o quizás no. Y alguien más es el Mayo Zambada del cártel Jalisco y entonces está manteniendo la cohesión de la organización. No sé. Eso se verá en las tasas de homicidio en las próximas semanas. Ok. Ah. Y digo, ya para cerrar.